Señor, tú eres el Dios de milagros, el Dios que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible, Señor. Elevamos nuestras voces por toda aquella gente que está sufriendo el día de hoy, Señor, una enfermedad, que está pasando por angustia. Señor, tú tienes control de todas las cosas. El Dios de lo imposible está con nosotros, y nuestra confianza no está en dioses de barro, está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su gracia nos ha de sostener, su Espíritu Santo nos cubre con sanidad, con poder, con autoridad, con la presencia que prometió que estaría con nosotros todo el tiempo. Mi presencia irá contigo, dijo el Señor, y te dará descanso. Y nosotros confiamos en esa promesa. Su presencia está con nosotros. Toma ese descanso esta noche en el Señor. Toma ese descanso ahí donde estás. Dile: Padre, yo confío en ti, que a pesar de tanta enfermedad alrededor nuestro, estamos cubiertos con tu sangre. Tu presencia trae libertad a nuestra vida. Tu presencia trae regocijo a nuestro corazón. Hoy confiamos en un Dios bueno. Hoy confiamos en un Dios de milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que abrió el mar rojo y pasaron en seco, un Dios, Padre, que sigue haciendo milagros. Hoy creo en tus milagros y sé que tú has de bendecir nuestra vida, y que cada persona que esté enferma en cualquier lugar, Señor, tú enviarás un mensaje de esperanza. Tú le enviarás sanidad y consuelo a su corazón, porque tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Hoy oramos para que se cumpla tu propósito en medio de toda esta crisis, Señor. Tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo, nos siga sosteniendo, Señor. Confiamos en ti, Padre. Nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. Nuestra esperanza viene de tu santuario, Señor. Te damos gracias por estar en tu casa. Los que estamos en esta transmisión, Señor, te pedimos a aquellos que están en casa, bendíceles en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa, Señor, donde volvemos a estar en casa. Y Señor, yo sé que tu Espíritu está en casa con ellos y está aquí también con nosotros en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Usa mi vida y háblanos, por favor, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, los que estamos aquí, tome su lugar. Los que están en casa también, ocupe un espacio para estar escuchando la palabra y poder recibir de Dios lo que Él tiene para usted. Muy bien, estamos en la serie Herederos, y estamos pues todavía en ese proceso de entrar a el nuevo año, la nueva oportunidad que Dios nos da, y no queremos entrar al año siguiente sin estar plenamente capacitados. El domingo hablamos de que después de que el hijo pródigo recibe su manto, que tiene que ver con recuperar la dignidad y la administración de su cuerpo, hablamos también de que el padre le otorga un anillo, y el anillo tiene que ver con autoridad, tiene que ver con ese concepto de poder restaurar su alma. Su alma iba a ser sanada, su alma iba a ser vivificada. Pero esa restauración implicaba un compromiso del padre hacia el hijo, pero también del hijo hacia el padre. Es decir, el padre se comprometía a volver a reinstalarlo con todos sus privilegios, con todos sus derechos al hijo, pero también el hijo se compromete con el padre. Y nosotros hablamos el día domingo de poder hacer un compromiso con el Señor, de tener ese anillo de autoridad, ese anillo que la ramera nos quiere quitar, pero que nosotros sabemos que cuando tienes anillo, las cosas que pides en el nombre de Jesús se cumplen. Sin embargo, también en ese concepto de tener autoridad, también lleva implícita una responsabilidad. Entonces hoy quiero compartir unos minutos, porque en este nuevo tiempo donde en la semana solo tendremos cultos en línea, vamos a ocupar menos tiempo del normal. El día domingo tendremos nosotros nuestra actividad de Santa Cena, así que prepárese. Tendremos 2 reuniones, esas sí serán presenciales, a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Vaya apartando su lugar. Celebraremos juntos la Santa Cena, la comunión, que tanta falta nos hace hoy en día, porque cuando nos sentamos a la mesa, el Señor nos da de su paz, nos da de su fuerza. Así que el domingo tendremos esta participación de la comunión, y hoy vamos a ocupar unos minutos solamente. Son las 8 de la noche. La idea es trabajar media hora
y vamos a avanzar en este concepto. Muy bien, estamos hablando entonces de la gente que tiene esa madurez, que tiene esa herencia, pero que también tiene esa responsabilidad. Y le llamo a este tema gente de compromiso, porque la gente que tiene anillo entiende que el Padre se compromete con usted, pero usted en esa medida se compromete también con el Padre y con la actividad y con la tarea que el Padre le ha encomendado a usted y que le ha encomendado a la iglesia. Hay muchas promesas cuando usted tiene compromiso con Él, y una de las más grandes yo las encuentro en el Salmo 25, en el versículo 10 y el versículo 14. Dice la palabra así: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese qué importante es esta palabra. Todas las sendas de Jehová, para el que es justo, para el que camina en integridad, para el que guarda su pacto y su testimonio. Todo lo que está pasando es bueno, porque sabemos que Dios tiene un plan precioso al final. Tenemos que estar preparados, hermanos, para lo que viene. Nos auguran todavía más malas noticias, nos auguran más un tiempo complicado, pero los que confiamos en Dios podemos decir que si yo estoy guardando su pacto, todos los caminos que Él me mande a caminar van a ser caminos de misericordia y de verdad. Su gracia nos va a sostener todos los días, como lo ha hecho hasta anteriormente, lo va a seguir haciendo porque Él es guardador de pactos. Pero luego dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y con ellos pactará. Y aprendimos que para pactar el Padre nos da un anillo. Entonces Dios te va a dar un anillo cuando tú tienes comunión con Él. Y la comunión con Él tiene que ver con esa coinonía en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con una cuestión de tener las cosas en común. Lo que Dios quiere es lo que tú vas a hacer. No vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que Dios quiere. Y qué complicado es entender que no siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere, y viceversa. A veces hay cosas que Dios quiere, pero yo no las quiero. Yo quisiera hacer algo, pero Dios dice: esos no son mis caminos son más altos. Entonces yo necesito entender sus planes, entender sus propósitos, pero no solamente entenderlos, sino sujetarme a ellos, caminar con ellos, aferrarme a ellos y sobre todo rendir mi vida a su voluntad. Eso es tener autoridad, eso es caminar en sus pactos, y eso es lo que hace la gente de compromiso. La pregunta esta tarde sería: ¿eres tú gente de compromiso? ¿Eres hombre de pactos? ¿Se acuerda que hace algunos años yo les compartí? Bueno, tal vez algunos que están hoy con nosotros y que nos están mirando no han de recordar este tema, pero hace muchos años encontramos una enseñanza hermosa en la palabra. No es que la encontráramos, sino que ya estaba ahí. No hay cosas que tú encuentras, porque la Biblia es poderosa y siempre tiene una verdad, pero si de repente tú ves cosas diferentes en la palabra. Y descubrimos hace unos años que la palabra nos enseña que usted como hombre, usted como mujer cristiana, tiene 7 niveles que tiene que alcanzar. Y yo me acuerdo que hace algunos años les compartí los 7 niveles, o las 7 palabras hebreas para el término hombre. Y no solamente hombre como varón, sino también como mujer. Cuando hablo de hombre me refiero al género humano, y la Biblia habla de 7 palabras para hombre en el Antiguo Testamento, lo cual es significativo porque el número 7 en la Biblia tiene que ver con un número de perfección. Entonces Dios nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando esos 7 niveles que nos van a hacer crecer, porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Estatura tiene que ver con un modelo, con algo que, como cuando se acuerdan los pequeñines ponían su reglita en la pared y cada día se paraban para ver cuánto habían crecido, y la mamá le anotaba ahí: hoy creciste 1 centímetro, hoy creciste 5 centímetros. Bueno, haz de cuenta que la medida es Cristo, y nosotros diariamente nos acercamos para ver cuánto hemos crecido. Entonces necesitamos cada mañana ir a su palabra, y a través de su palabra poder valorar nuestro crecimiento. Y encontramos que nosotros podemos ser personas que alcancen un nivel de Dios, un nivel en Dios, un nivel de compromiso. Me acuerdo de una frase que decía Albert Einstein, que aunque no es una frase bíblica, me llamó la atención, porque él decía: no intentes convertirte en un hombre exitoso,
mejor intenta convertirte en un hombre de valor. Porque todo el mundo busca el éxito, pero cada quien define el éxito como él lo considera. Por ejemplo, la gente que le gusta dinero piensa que éxito es tener dinero. Hay gente que no tiene dinero, pero que concibe que para ellos el éxito es tener una familia. Entonces el concepto de éxito es muy ambiguo. Algunos lo pueden considerar como tener muchas mujeres, ¿verdad? Otros pueden considerar como tener el respeto de alguien, eso para algunos es el éxito. Pero la palabra éxito en realidad aparece solamente una vez en la Biblia, y es cuando Dios le dice a Josué, en una de las versiones aparece y dice: porque entonces harás prosperar tu camino, y una versión dice: y todo te saldrá bien. Pero esa versión dice: y tendrás éxito. Lo importante de esto es que nosotros alcancemos el éxito en Dios a través de seguir sus caminos, sus mandatos. Entonces, alcanzar el éxito en Dios es una de las metas. No voy a intentar convertirme en un hombre exitoso, sino más bien me voy a intentar convertir en un hombre de valor, un hombre que trascienda. Y entonces en la Biblia yo encuentro 7 niveles para la palabra hombre, o 7 palabras que están ahí en la pantalla. Y que usted las va a mirar también ahí en casa, ahí las van a poner en la transmisión. Y el primer término es Adán. Todo mundo conocemos que Dios le dio un nombre a Adán y le dijo que iba a llamarse precisamente Adán. Y la palabra Adán significa uno que muestra lo rojo, uno que crece rojo o uno que es rojo. Eso está en Génesis 1:27. Luego el segundo nombre para hombre fue Ish, y esto aparece en Génesis 2:23. El tercer nombre es Enosh, que significa mortales. El cuarto es Geber, que significa hombre valeroso o hombre guerrero. Eso aparece en Jeremías 17:5. Luego dice que hay otro nivel que es el nivel de hombre Bachur, que significa hombre joven o escogido, alguien seleccionado. Eso está en Proverbios 20:29. Luego está la palabra Gulgolet, que significa cabezas, y eso aparece en Números capítulo 1 versículo 2. Y por último está el término Elohim, que es alguien así como con la esencia de Dios, alguien así que está haciendo la voluntad de Dios. Son los 7 escalones que cada uno tenemos que alcanzar y que la Biblia nos enseña, y podíamos ocupar un buen tiempo para hablar de cada uno de los conceptos, como por ejemplo el concepto de Adán, que tiene que ver nuestro inicio como en el caminar cristiano, porque cuando yo vengo a Cristo soy lavado con la sangre de Cristo, soy enrojecido. Entonces el primer nivel es Adán. Luego me vuelvo un hombre de compromisos, que es en lo que me voy a detener ahorita. Luego aparece el término Enosh. Eso implica que hubo un momento donde el ser humano, en vez de ir avanzando, involucionó, retrocedió un poco, porque el término Enosh significa mortales. ¿Se acuerda usted cuando Jehová se enojó con la humanidad por causa de que ellos habían pecado bastante? Y entonces Dios acaba con la humanidad y solamente les pone un límite de 120 años. Antes vivían hasta 900 y tantos años. Matusalén es el hombre que más años vivió. Pero el término Enosh en Génesis 6:4 habla de mortalidad, habla de hombres que bajaron su nivel. Luego está el término Geber, que tiene que ver con hombres valerosos, hombres guerreros. Luego viene Bachur, que es un escogido, alguien que fue seleccionado para algo especial. Luego viene alguien que es cabeza, cuando la Biblia dice que Jehová nos pondrá a nosotros como cabeza y no como cola. Pero luego aparece el término Elohim. Pero mire, yo me quiero detener en el término Ish, porque cuando hablamos de ser un hombre o una mujer de compromiso, tenemos que entender que un hombre de compromiso es alguien que se casa con la misión. El término casamiento no solamente se aplica a la relación hombre y mujer. El término casamiento también tiene que ver con un compromiso que tú adquieres. Hay gente que dice: es que tú estás casado con tu trabajo. ¿Ha oído ese concepto? ¿Qué significa? Significa que tu prioridad, tu tiempo y todo tu esfuerzo lo dedicas a tu trabajo, porque estás casado con tu trabajo, hiciste un compromiso con tu trabajo. Yo he conocido gente que está tan casada con su trabajo que le pueden hablar a las 2 de la mañana y sale corriendo porque está comprometido con su trabajo. Entonces el término casado no solamente se aplica a casarme con una esposa, sino se implica o se aplica también a casarme con un proyecto. En este caso nosotros necesitamos casarnos con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y casarnos con la voluntad de Dios implica tener un anillo de autoridad, porque el casado tiene autoridad sobre su mujer. Ojo, estoy diciendo autoridad en el término correcto, porque el hombre, dice la Biblia, que la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino es el hombre quien tiene autoridad sobre la mujer. Cuando tú te comprometes, tú tienes autoridad en cualquier área, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y por ende en la iglesia y en la voluntad de Dios. Cuando tú te comprometes, la gente comprometida siempre va a tener como plus, como bonus extra, la autoridad. Tú no puedes tener autoridad si no eres un comprometido. Tú no puedes llegar a la iglesia a querer hacer algo si primero no te comprometiste. ¿Cuántas veces hemos visto a gente tan inmadura que quiere llegar a hacer movimientos pero sin comprometerse? Porque no han comprendido que el compromiso te va a llevar a un nivel de autoridad. Porque la meta es que tú en este proceso te conviertas y te parezcas a Cristo, aún en el compromiso que Cristo tuvo cuando murió en la cruz. El compromiso de Jesús fue tan grande. Jesús, por así decirlo, se casó con su misión. Su misión era salvar al mundo. Y dice la palabra en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios te predestinó a ti para que alcances una imagen, lo que te decía hace un rato, una estatura, una meta, un compromiso de estar cada día creciendo en la gracia y que tu modelo sea Jesucristo. Y quiero hablar del nivel de compromiso, el nivel de hombre ish, el nivel del hombre de pactos. Porque cada uno de los que estamos escuchando esa transmisión y los que estamos aquí en casa, debemos ser hombres y mujeres ish, hombres de compromiso, hombres que estén de verdad con un anillo en su mano, que tengan la autoridad, sí, pero que también tengan el compromiso. Un compromiso en la Biblia es un pacto. Vamos a mirar la palabra original para compromiso, y esa palabra original es la palabra berit, que significa una alianza, un convenio, un pacto, prometer o algo así. Y a la vez esa palabra viene de otra raíz que tiene que ver con crear, con cortar, tiene que también que ver con una selección, con alimentar. Y esto es interesante porque la palabra, la raíz primitiva de la palabra compromiso o pacto, perdón, es una palabra que tiene que ver con un alimento, pero que te va llevando a un proceso formativo. O sea, lo que Dios te ofrece a comer te hace crecer. Yo creo, y me detengo aquí porque creo firmemente que esta pandemia que estamos viviendo nos tiene que llevar a un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? La situación que tú vives es para que Dios te haga y produzca en ti un fruto, pero de ti va a depender que aprendas la lección. Entonces la palabra pacto tiene que ver con alimentarte para formar en ti un proceso, tiene también que ver con engordar, con nacer y con producir. Entonces, resumiendo esta etimología de palabras bíblicas, porque el concepto pacto en nuestro concepto occidental es diferente al concepto del Antiguo Testamento o de la Biblia, porque recordemos que para entender la palabra necesito ubicarme en el contexto en el que fue escrito, en la cultura que fue escrita. Y yo sé que aunque la palabra es universal, sí tenemos que entender algunos usos y costumbres de por qué se escribió de esa manera. Entonces, la palabra pacto podría definirse como algo que tiene que ver con cortar. De hecho, cuando Jehová le dice a Israel que haría pacto con ellos, está hablando de la circuncisión. Y todo el mundo conocemos el proceso de circuncisión como un proceso quirúrgico y médico, donde el hombre es el que atraviesa ese proceso de circuncisión. Pero en la Biblia el término circuncisión va más allá de solamente cortar un pedazo de carne. Tiene que ver más bien con hacer un compromiso del ser humano con Dios y marcar una diferencia. Y entonces, en un plano simbólico, pactar con Dios significa cortar o romper con nuestra carnalidad.
Un hombre y una mujer de compromiso es un hombre que busca vivir en una vida espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo habla de tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Cada uno de ellos denota un avance o un crecimiento. Todo mundo venimos primero a ser un hombre natural. Nacemos como hombres naturales. Desde el momento en que Adán comete pecado, el hombre por naturaleza nace en pecado. Y entonces ese pecado nos hace ser hombres y mujeres naturales. Después entramos a un proceso donde ya entra el hombre carnal. Ya el hombre carnal comprende que necesita relacionarse con Dios, pero en su manera burda de hacer pacto, de hacer convenio, no lo hace correctamente y se queda en una fase de hombre carnal. Pero entonces luego Pablo habla del hombre espiritual, el hombre que avanzó y que dejó que el Espíritu Santo gobierne sus corazones y sus pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a pasar de hombre carnal a hombre espiritual, porque usted ya no debe ser hombre natural. Desde el momento que usted recibe a Cristo, o usted es hombre espiritual, que esa debería ser la meta, o usted es un hombre carnal. El hombre carnal es el que se deja dominar por sus pasiones. El hombre carnal es aquel que no deja que el Espíritu lo guíe, aquel que no se ha comprometido. Pero el hombre espiritual es aquel que hizo un convenio, aquel que dejó que su carne muriera delante de Dios. Por eso un hombre cristiano espiritual, una mujer de compromiso, no es nada comparado a lo que era antes. Cuando a ti te dicen es que tú has cambiado mucho, y cuando te dicen que has cambiado para bien, gloria a Dios, porque Dios te está transformando, porque no somos ni sombra de lo que fuimos. En la Biblia encuentro muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, Moisés era un hombre arrogante, un hombre con autoridad porque se crió en el palacio del faraón. Sin embargo, cuando él pasa por el proceso del desierto, cuando regresa, la Biblia dice que él era el hombre más manso de todos los hombres. Entonces, eso es interesante. Ok, sigamos adelante. Ser un hombre de pacto tiene que ver con alguien que seleccionan, alguien que Dios escoge. ¿Y a quién va a escoger Dios? Lo vimos en el texto primero, en el texto de Salmo. A los que están en intimidad, a ellos los escoge, a ellos les hace conocer su pacto. Un pacto tiene que ver con alguien que te seleccionó. En este caso dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Fue Dios quien nos eligió, y en ese proceso de elegirnos, Él nos da la oportunidad de comprometernos y de caminar siendo alimentados, porque el compromiso también tiene que ver con ser alimentado. ¿Alimentado con qué? Con comida saludable, hablando espiritualmente. Alimentado no solamente con transmisiones o predicaciones de internet de tal o cual pastor, porque hay mucha gente que se alimenta solo de eso. Tú necesitas ir a la palabra directamente y comer tu alimento. Eso es comprometerte con Dios y con su palabra. Pacto tiene que ver con eso, con ser alimentado. Y muchas veces el alimento que Dios nos dio o que Dios nos da no es tan agradable a nuestra boca, pero es saludable. Cuando éramos pequeñines nos daban comida que no es agradable, pero que es saludable. A mí me daban mucho hígado y no me gusta el hígado hasta la fecha, ¿verdad? Pero es saludable porque el hígado te da hierro, te da proteínas. Entonces hay alimentos que no te son agradables espiritualmente hablando, pero que son necesarios. El compromiso entonces tiene que ver con un proceso formativo, y esto es: aceptas el manto, es decir, aceptas la cobertura. Porque para poder crecer y avanzar y dejar de ser pródigo, lo primero que necesitas es aceptar cobertura. Que entiendas que hay un Padre espiritual en el cielo, un Padre celestial que es Dios, un Padre espiritual en la tierra que te cubre, que te bendice, que ora por ti, que te va guiando. Entonces, para entrar a un nivel de compromiso tienes que entrar a ese proceso formativo. En pocas palabras, aceptas cobertura, eres un hijo verdadero que no le teme al compromiso. Porque hoy en día vivimos una generación
que le tiene miedo al compromiso. Hace algunos años escuchaba de que esta generación que estamos viendo ahora es la generación que se casa, ¿cómo decirlo? Que se casa, déjenme ubico la idea. El nivel de edad para casarse es muy alto. Las generaciones anteriores se casaban a los 15, 20, máximo 22, pero hoy en día la gente de esta generación se casa a los 28, 30. Y eso sí se casan, ¿verdad? Y decía un sociólogo, porque es una sociedad que le teme al compromiso. Y de hecho el nivel, y yo sé que muchos lo van a esconder diciendo que es mejor menos para más. Porque hay mucha gente que dice, yo no quiero tener hijos, porque no quiero llenar el planeta y que mi hijo padezca. Pero en realidad no es eso, en realidad es una falta de compromiso. Les da miedo criar un hijo. Y entonces por eso prefieren tantas aberraciones, ¿verdad? Como yo no dudo que es muy agradable tener una mascota, ¿verdad? Pero hay gente que cae en situaciones donde ya a sus perros o a sus mascotas les llama hijos, ¿no? Es un problema psicológico, pero es producto de la falta de compromiso. Por eso necesitamos nosotros ser hijos verdaderos que no le teman al compromiso. Y quiero terminar con esta frase: donde falta el compromiso, falta madurez. Es decir, que tú no puedes tener madurez y por ende no puedes tener autoridad si primero no tienes compromiso. Esta semana, el domingo, si Dios permite, aprenderemos sobre el tercer elemento que tiene que ver con las sandalias. Es una ministración al espíritu. Pero la administración al alma tiene que ver con ese compromiso que necesitamos tener con Dios. Y sabe, solo la gente madura se compromete. La gente que dice, yo quiero servir. El domingo lo hablamos. A veces ponemos muchas trabas para comprometernos en una iglesia. Por ejemplo, para bautizarnos, ¿no? Hay gente que posterga mucho su bautismo. Pero hoy en día el bautismo es un compromiso con Dios y es el comienzo de un compromiso. No es el final, pero mucha gente posterga por muchos meses, por muchos años su compromiso de bautismo, pero es el primer paso para avanzar en un crecimiento con Dios. Así que yo te terminaré diciendo esta noche, ¿qué tanto compromiso tienes con Dios? Porque donde falta compromiso es una señal de falta de madurez. Y entonces la próxima vez que nos toque hablar, no sé cuándo, vamos a hablar de 5 marcas de un comprometido. ¿Cómo saber si estás comprometido? ¿Sí? Si Dios permite, tal vez el jueves que me toque o que toque la reflexión, porque estoy ocupando estos últimos días de servicios, porque le adelanto que hoy es el último martes del año. Hoy, desgraciadamente, o Dios sabe por qué hace las cosas, nos toca un culto presencial, en línea, perdón, no presencial. Entonces estamos cerrando, y yo invito a mis hermanos que están en transmisión que sepan, y que por eso quise terminar antes, para darle gracias a Dios por los trabajos de estos martes del 2020. Porque hoy es el último martes. El próximo martes no tendremos reunión, ni el siguiente, porque entramos ya en la fase de cierre de año. Entonces hoy es el último domingo del año y hoy quise hablar de esto. Probablemente el jueves comparta las 5 marcas de un comprometido, porque también será el último jueves del año, el último jueves de intercesión. Gracias a Dios porque nos la pasamos los jueves intercediendo y Dios nos bendijo. Y el domingo, bueno, sí seguiremos todavía teniendo por lo menos 3 domingos más antes de que acabe el año. Pero bueno, yo le quiero decir algo esta tarde. Nosotros necesitamos comprometernos cada vez más. Hoy en día no puedes ni debes caminar sin compromiso con Dios. La vida cada vez se vuelve más corta y necesitamos urgentemente tener un anillo en nuestra mano, un anillo de autoridad
pero también un anillo que nos dé compromiso con Dios. Yo quiero invitarte que ahí donde estás en casa, los que estamos aquí en transmisión, le pidamos a Dios que nos ayude a que nuestro anillo cada vez sea más firme, cada vez sea más brillante, cada vez nos comprometamos más, pero de verdad, no de palabra, sino de acción. ¿De qué sirve hablar? Sí, me voy a comprometer, pero a la vuelta de la primera circunstancia difícil o complicada, o aún anímica, porque hay mucha gente aquí que nos escucha y los que estamos aquí en transmisión que todavía somos muy, o que son muy emocionalistas en algunas cosas. Y cuando hablo de emocionalistas no hablo de que se emocionen en Dios y en la alabanza, no, hablo de más que eso. Hablo de gente que hoy puede estar muy comprometida con Dios, pero mañana amanece emocionalmente con su tanque bajo. Y entonces ya no se quiere comprometer ni en leer la Biblia, ni en orar, ni en buscar a Dios. Esa es una persona falta de compromiso. Pero acuérdese lo que dijimos: donde falta compromiso, falta madurez. Oremos a Dios esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que los hijos tienen compromiso, tienen autoridad. Y ese compromiso nos lleva cada día a buscar tu voluntad, a atravesar por procesos formativos, Señor, a dejar que tú quites todo exceso de carne que hay en nosotros, Señor, que nos llevas a un alimento espiritual y un proceso donde cada palabra y cada palabra que sale de este púlpito y de cada lugar donde escucho la palabra me va a dar un crecimiento, Señor. Gracias por ese crecimiento. Gracias porque también la gente que camina sirviendo se va a comprometer más contigo y por eso mismo va a ir avanzando, va a ir madurando. Señor, ayúdanos a cada día tener compromiso más y más contigo, con tu presencia, con tu voluntad, con tu llamado y tu propósito, pero también tener compromiso con tu casa, Señor, que nos has permitido estar en ella, Señor, con la familia espiritual, comprometernos también entre familia, con mi esposa, con mis hijos, Padre, cada día ir siendo un hombre un hombre de pactos, un hombre que se casa con el proyecto, que se casa con el propósito. Nosotros, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, queremos comprometernos contigo y con tu voluntad. Señor, ayúdanos cada día a ir más allá, a ir avanzando en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor. También te pido por favor esta noche, Padre, que tú recibas nuestra gratitud por permitirnos el día de hoy terminar los martes en Ministerios Palabra de Vida. Los martes del 2020, Señor, tú estuviste con nosotros, tú nos llenaste de tu gracia, tú mostraste tu fidelidad en nosotros, Señor, y hoy queremos agradecerte por ello, queremos bendecirte por ello y decirte, Señor, a ti sea la gloria por los trabajos realizados durante todos estos martes del 2020, porque no nos dejaste ni nos abandonaste, porque el propósito principal de este tiempo fue levantar tu nombre, exaltarte a ti, bendecirte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por este hermoso privilegio que aunque hoy lo terminamos no con la congregación, Señor, aquí en casa, sino, Señor, aún desde donde están podamos levantar nuestras manos hacia el santuario y bendecir tu nombre y agradecerte porque has sido fiel, Señor, porque estos martes tu gloria y tu gracia se derramó sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, a ti sea la gloria y tú recibas nuestra gratitud por permitirnos vivir estos días en tu casa, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Fuimos bienaventurados y seguiremos siendo bienaventurados todo el tiempo, Señor, que podamos habitar en tu casa. Gracias por este hermoso privilegio. Gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria. Amén. Pues, hermanos, estamos terminando los martes del 2020. Nos veremos hasta el primer martes del 2021, si Dios lo permite. Pero todavía tendremos culto el día jueves a las 7:30 de la noche. Igual, estas semanas serán solamente en línea. No vamos a poder tener cultos presenciales. Solamente el día domingo, por orden de nuestras autoridades municipales, nos están pidiendo que todo lugar público, abierto al público, cierre sus puertas a las 5 de la tarde. Entonces, por esa razón estamos acatando esa indicación
y el domingo sí podremos tener nuestra reunión presencial. Así que prepárese también, no queremos que se quede fuera de esta oportunidad de disfrutar de la comunión. Así que desde ya, algunos ya están anotándose, así que desde el lunes hay gente que me dijo: yo necesito 10, 11 lugares, otros se anotaron para el culto de la mañana. Entonces, por favor, hermano, apresúrese para poder elegir o solicitar su lugar, y podamos entonces reservarle un lugar para juntos celebrar la comunión. Este año no podremos tener nuestro desayuno navideño por causa precisamente de la pandemia y de la situación que se ha complicado. Tampoco podremos tener nuestra proclama como debería ser con gente. Vamos a limitar también, le adelanto de una vez, el día 31 de diciembre tendremos la transmisión y tendremos culto aquí, pero solamente limitado y lo voy a decir así, a solamente 30 personas o 40 máximo. Así que si usted planea venir a la o al culto, le gusta estar, porque hay muchos que hemos hecho el compromiso de estar en casa, terminar el 2020 y entrar al 2021. Ha sido una bendición los años anteriores, entrar aquí a casa, disfrutar del año en la casa, entrar al año en la casa de Dios. Pues si usted desea eso, hermano, apresúrese para hacerlo. Y también le recuerdo que esta semana entregaremos las chamarras. Por ahí ya están llegando algunos con sus aportaciones para las chamarras. Todavía necesitamos más de su esfuerzo. Hay una meta que cumplir. Si usted considera que en casa tiene chamarras de buen uso, en buen estado, y que quiera donarlas, también son bien recibidas. Y si usted se comprometió con una chamarra nueva, también háganos llegar su aportación, porque a más tardar el viernes estarán comprando para que el día domingo sean repartidas a la gente que se ha asignado. Dios les bendiga, y cerramos esta transmisión de este día martes. Dios les bendiga, nos vemos el jueves a las 7:30 de la noche. Que Dios esté con ustedes.